Los libros que la Iglesia ocultó durante siglos y que nunca llegaron a formar parte de la Biblia contienen secretos sorprendentes, relatos impactantes y enseñanzas que pocos conocen. Algunos fueron considerados peligrosos porque ofrecían versiones alternativas de los hechos, enseñanzas sobre la moral o secretos que la Iglesia no quería que se difundieran. Hoy exploraremos 5 de estos libros. Conoceremos qué decían, cómo influyeron en los primeros cristianos y por qué fueron excluidos del canon. El libro de Enoc es uno de los textos más antiguos y fascinantes que no llegó al canon. Se atribuye a Enoc, bisabuelo de Noé, y narra cómo ciertos ángeles llamados vigilantes descendieron a la tierra, desobedecieron a Dios y engendraron gigantes. Estas criaturas, conocidas como los Nefilim, causaban caos y violencia en la tierra. Enoc describe cómo Dios envió castigos para restaurar el orden, mostrando un enfoque moral y apocalíptico muy distinto al de los libros canónicos. Además, el libro contiene visiones del cielo y del infierno, mapas celestiales y advertencias sobre el juicio final. Enseña cómo actuar con justicia y discernir entre lo correcto y lo prohibido. Uno de los elementos más fascinantes es que anticipa conceptos que luego aparecen en el Nuevo Testamento. La epístola de Judas incluso menciona fragmentos del texto. La Iglesia decidió no incluirlo porque su autoría era incierta, y algunas enseñanzas sobre los ángeles y el juicio contradecían la doctrina oficial. Aún así, su influencia en el pensamiento de los primeros cristianos fue notable y su contenido sigue siendo estudiado por historiadores y teólogos. El Evangelio de Judas presenta una visión sorprendente de uno de los personajes más controvertidos del cristianismo. Contrario a la narrativa tradicional que lo presenta como el traidor definitivo, este Evangelio lo describe como el discípulo que obedeció las instrucciones secretas de Jesús para cumplir un plan divino. El texto refleja enseñanzas gnósticas, una corriente espiritual que buscaba el conocimiento secreto y la liberación del espíritu por encima del cuerpo material. Según este evangelio, Judas actuó siguiendo un entendimiento profundo de la voluntad de Jesús, cuestionando la versión convencional de la traición. La Iglesia decidió no incluirlo porque era un texto gnóstico, incompatible con la doctrina oficial, y su interpretación de Judas podía confundir a los fieles. Además, su autoridad no podía verificarse y su contenido era considerado herético por algunos líderes. Aún así, su descubrimiento moderno nos muestra que en los primeros siglos del cristianismo existía diversidad teológica, y que algunos grupos interpretaban las enseñanzas de Jesús de formas radicalmente diferentes. El Evangelio de Tomás recopila 114 dichos atribuidos a Jesús, sin narrar su vida ni milagros. A diferencia de los evangelios canónicos, este texto se centra en enseñanzas directas, filosóficas y espirituales. Algunos de sus dichos más conocidos incluyen: «Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y a Dios, y amo el reino de Dios está dentro de vosotros». El Evangelio de Tomás refleja un enfoque introspectivo y contemplativo, donde la salvación y la comprensión espiritual dependen del conocimiento interno y la reflexión personal más que de rituales externos o relatos históricos. La Iglesia lo consideró no histórico y doctrinalmente inseguro, pero su valor reside en mostrar que los primeros cristianos buscaban una conexión directa con la sabiduría divina, un enfoque más filosófico y místico de la fe. Este texto nos invita a pensar que la enseñanza de Jesús no solo fue histórica, sino también un camino hacia la introspección y la comprensión del mundo espiritual. El Apocalipsis de Pedro describe con gran detalle el cielo, el infierno y los castigos para los pecadores. A diferencia del Apocalipsis de Juan, sus visiones son muy gráficas, mostrando tormentos específicos para cada pecado y recompensas para los justos. Las escenas de fuego, oscuridad y torturas perpetuas tenían como objetivo enseñar la moralidad mediante el miedo y la esperanza de recompensa. La Iglesia no lo incluyó porque su contenido era exagerado y doctrinalmente inseguro, aunque durante siglos fue leído por algunas comunidades cristianas. Aún así, ofrece una visión única de cómo se concebía la vida después de la muerte, y cómo se enseñaba la ética y la moral en la antigüedad, mostrando un enfoque más directo y visual que los textos canónicos. El protoevangelio de Santiago narra la infancia de María y el nacimiento de Jesús, agregando detalles que no aparecen en los evangelios tradicionales. Cuenta la vida de los padres de María, su nacimiento milagroso, su educación en el templo y la virginidad perpetua de María. La Iglesia no lo incluyó porque carecía de respaldo apostólico directo y algunos relatos eran legendarios o simbólicos. Sin embargo, este texto influyó en la tradición cristiana, especialmente en las festividades relacionadas con la infancia de Jesús y la devoción a María. Refleja cómo los primeros cristianos buscaban completar la historia de figuras clave para fortalecer la fe y la devoción popular, ofreciendo un relato más detallado y emotivo de la vida de aquellos personajes centrales en la historia del cristianismo. Estos 5 libros nos muestran que la historia de la Biblia
y de las primeras comunidades cristianas es mucho más rica y compleja de lo que solemos imaginar. Aunque fueron excluidos del canon, siguen ofreciendo relatos, enseñanzas y secretos que revelan la diversidad de creencias e interpretaciones que existieron hace más de 2000 años. ¿Y tú? ¿Qué crees que hay detrás de que la Iglesia ocultara estos libros? Déjalo en los comentarios. Comparte tu opinión y no olvides suscribirte al canal para descubrir más secretos y misterios de la historia.